En literatura, el orden de los factores altera profundamente el producto. Horacio Quiroga, Los trucs del perfecto cuentista, 1925. Hola, ¿qué tal, mundos posibles? Yo soy Jorge Ursúa, soy profesor de literatura y les doy la bienvenida al 14º episodio de Cuento Luego Existo, un podcast que busca fomentar la lectura de la obra cuentística de diversos autores. Hoy tengo como invitado un cuento impactante, terrorífico, La gallina degollada del escritor uruguayo Horacio Quiroga. En el episodio anterior les compartí la lectura en voz alta del cuento, por eso ahora toca adentrarnos en la escalofriante y sangrienta historia de la familia Mazzini Ferraz. Pero antes de entrar en materia con el relato, hagamos un breve recorrido por la vida de Horacio Silvestre Quiroga Forteza. Horacio Quiroga nació en Salto, Uruguay, el 31 de diciembre de 1878. Con tan solo 2 meses de edad, Horacio perdió a su padre, Prudencio Quiroga, cuando por accidente se le escapó un disparo de su escopeta al regreso de una cacería. Su madre, Pastora Forteza, se volvió a casar, ahora con Mario Barcos, quien varios años después de matrimonio, tras una semiparálisis, se suicidó disparándose en la boca con una escopeta en el momento en que Horacio entraba en la habitación. Quiroga tenía en esa época 18 años. Desde muy joven, Horacio Quiroga se interesó por distintas ramas del conocimiento: literatura, medicina, fotografía, mecánica y ciclismo. Colaboró en diferentes medios como en las publicaciones La Revista y La Reforma, y en 1897 fundó la revista de Salto. En 1900, Quiroga, después de haber hecho un viaje por París, convocó a algunos amigos y fundaron el Consistorio del Gai Saber, de la Gaia Ciencia, una especie de laboratorio literario experimental. En 1901, publica Los Arrecifes de Coral, su ópera prima, dedicada a su admirado amigo, el escritor Leopoldo Lugones. Este mismo año también murieron 2 de sus hermanos debido a la tifoidea. Y también ese mismo año, de manera accidental, mata a su mejor amigo Federico Ferrando de un disparo en la boca. Quiroga fue apresado, pero tras constatarse el incidente, salió en libertad. El peso de la muerte de su amigo lo llevó a dejar Uruguay y trasladarse a Argentina a vivir con otra de sus hermanas, María. En Argentina trabajó como profesor y fue asistente fotográfico del escritor Leopoldo Lugones en una expedición a la provincia de Misiones, donde se enamoraría de la selva, pues posteriormente compraría tierras y se iría a vivir allí, lugar donde concebiría sus cuentos de la selva. En 1908, Horacio Quiroga se casó con una de sus alumnas, Ana María Cires, a quien le dedicaría su primera novela titulada Historia de un amor turbio. En 1911 tuvieron a su primera hija, Egle Quiroga, y un año después nació su hijo menor, Darío Quiroga. Cuando los niños tuvieron edad, Horacio Quiroga se dedicó a su educación de manera personal con un rigor desorbitado. Ezequiel Martínez Estrada, amigo muy cercano a Horacio, lo describió de la siguiente manera: Quiroga era huraño, pero a la vez muy tierno. Su timidez, la tartamudez que nunca corrigió, su misma soledad interior, le hacían manifestarse poco y en forma abrupta que descorazonaba a mucha gente, pero dentro de esa corteza áspera cabía encontrar una pepita tierna. En 1915, Ana María Cires, esposa de Quiroga, se suicidó ingiriendo un sublimado empleado en el revelado fotográfico. Muy afectado, Horacio apenas volvería a mencionar a su difunta esposa. En 1920, Quiroga fundó la agrupación Anaconda,
un grupo de intelectuales que realizaba actividades culturales en Argentina y Uruguay. Para 1927, Horacio Quiroga se casó con su último y definitivo amor, María Elena Bravo, compañera de escuela de su hija Eglé. Quiroga se radicó por última vez en la selva en 1932, en la provincia de Misiones, en lo que sería su retiro definitivo con su esposa y su tercera hija María Elena. Horacio Quiroga es considerado hoy uno de los maestros del cuento latinoamericano. Ha sido comparado con el estadounidense Edgar Allan Poe. Entre las obras más relevantes del uruguayo se encuentran Los arrecifes de coral de 1901, Los perseguidos de 1905, Historia de un amor turbio de 1908, Cuentos de amor, de locura y de muerte de 1917, y como dato curioso, el título de esta antología de cuentos no lleva comas porque Horacio consideraba que los elementos amor, locura y muerte no eran una enumeración, sino una relación conceptual. También publicó Cuentos de la selva en 1918, El hombre muerto, 1920, Anaconda de 1921, entre muchas más. Horacio Quiroga fue el primer escritor de lengua española con una vasta producción de textos reflexivos acerca del género cuento, acerca de la escritura de cuentos. En 1927, la revista Babel de Buenos Aires publicó su Decálogo del Perfecto Cuentista, en donde aconseja a los jóvenes escritores acerca del arte de escribir. Quiroga da 10 recomendaciones sustentadas en su propia práctica. Voy a compartirles el Decálogo de Quiroga porque es importante conocerlo. Sentó las bases para las discusiones posteriores acerca de la escritura del cuento. De hecho, en la actualidad, algunos de los talleres de creación literaria siguen recurriendo a algunos de los puntos que Quiroga propuso en su Decálogo. Decálogo del Perfecto Cuentista. Número 1. Cree en un maestro, Poe, Maupassant, Kipling, Chekhov, como en Dios mismo. Número 2. Cree que tu arte es una cima inaccesible. No sueñes en domarla. Cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo. Número 3. Resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia. 4. Ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Ama a tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón. Número 5. No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las 3 primeras líneas tienen casi la importancia de las 3 últimas. Número 6. Si quieres expresar con exactitud esta circunstancia, desde el río soplaba el viento frío, no hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarla. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes. Número 7. No adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable, pero hay que hallarlo. 8. Toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos pueden o no les importa ver. No abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea. 9. No escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino. 10. No pienses en tus amigos al escribir, ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida del cuento.
El uruguayo, en un texto titulado Ante el Tribunal, publicado en 1930, decía que el cuento es una flecha que cuidadosamente apuntada desde el arco va a dar directamente en el blanco, y cuantas mariposas trataran de posarse sobre la flecha para adornar su vuelo, no conseguirían sino entorpecerlo. La teoría del cuento moderno latinoamericano había gestado con el Decálogo de Quiroga una vorágine de contrapropuestas que ha nutrido al género. El escritor argentino Jorge Luis Borges, por ejemplo, publicó su antidecálogo del escritor en 1948. Además, Borges, nos dice Emir Rodríguez Monegal, resumió su desinterés generacional por Quiroga en esta frase lapidaria e injusta. Quiroga escribió los cuentos que ya habían escrito Poe o Kipling. En 1935, Quiroga comenzó a experimentar molestos síntomas que desencadenarían a un cáncer de próstata que lo llevaría al suicidio el 19 de febrero de 1937. Horacio Quiroga, a sus 58 años, bebió un vaso de cianuro que lo mató pocos minutos después entre espantosos dolores. El oscuro destino lo persiguió incluso tras su muerte. Sus dos hijos mayores también se suicidaron, Eglé un año después, en 1938, y Darío en 1952. Rodríguez Monegal sentencia al respecto de la obra de Horacio Quiroga. La angustia que difunde naturalmente sus narraciones no sería tan verdadera, su lucidez tan trágica, si el propio Quiroga no hubiera sido capaz de vivir las atroces, las patéticas circunstancias que sus cuentos describen. La obra cuentística de Horacio Quiroga tiene en su composición claros y oscuros. Hay cuentos que proyectan y describen mucho color, luz, paisajes naturales, inocencia, pero hay otros que nos sumergen en una sombra desoladora, triste, difusa, en una atmósfera asfixiante. Todos tienen su encanto, pero de manera personal me inclino más por los cuentos sombríos, los cuentos que van jugando con nuestra mente, los que logran dar a la trama una vuelta de tuerca que nos deja pasmados, que nos deja sorprendidos, extrañados o pensativos. De esto surge mi deslumbrado gusto por el cuento La gallina degollada. Y lo elegí para compartirlo porque es uno de los imperdibles, porque me parece un cuento que impacta mucho en los lectores. Es un texto que quieres volver a leer y repetir esa escena final devastadora, terrorífica y cruda, porque no terminamos de creerla. El cuento La gallina degollada narra la historia de una joven pareja de esposos de apellido Mazzini Ferraz, que con la ilusión de coronar el matrimonio desean fervientemente tener un hijo. Al paso del tiempo, esa ilusión se convierte en realidad y tienen a un pequeño que colman de amor y cariño. Pero antes de que cumpliera los 2 años, una meningitis lo dejó en un estado de idiotismo, nos dice el texto. El pequeño no pudo desarrollar más sus capacidades, estaba ido en un limbo y sin retorno. La meningitis, vale la pena hacer este paréntesis, es una enfermedad en la cual se inflama un tejido delgado que rodea el cerebro y la médula espinal, llamada meninge, y produce fiebre alta y convulsiones. Bueno, continuando con la síntesis del cuento, el desconsuelo de los padres los llevó a concebir otro hijo para resarcir los daños del primero, pero al segundo le sucedió lo mismo. Entre peleas y desacuerdos, la pareja buscaba en sus antecedentes familiares las causas de semejante desdicha. Pero entre más fuertes eran los insultos, así de intensos eran los reencuentros de perdón. Así concibieron a unos mellizos a los cuales paso a paso se repitió la calamidad y también quedaron ajenos ante este mundo, con sus ojos desorbitados, absortos en la fijeza del vacío. La pareja, sin explicaciones válidas que justificaran su podrida descendencia, buscaban en el otro la causa de lo sucedido. Para Mazzini era claro que la responsable era su esposa Berta, quien tenía un pulmón picado, pero para Berta era claro que el culpable era Mazzini, pues había tenido un padre alcohólico.
Los 4 hijos idiotas del matrimonio Mazzini Ferraz estaban descuidados. Se sentaban siempre en un banco en el patio contemplando el cerco. Solo cuando algo tenía mucho color o movimiento, los hijos se deslumbraban y emitían sonidos entre ríos de baba. Vino entonces una hija, Bertita. Los primeros años los padres temían que le sucediera lo mismo que a sus hermanos, pero eso no ocurrió. Lo que sucedió fue que una tarde, tras llenarla de dulces y mimos, pues la niña era muy consentida y sobreprotegida, tuvo fiebre. Los espantados padres, temerosos e irritables, tuvieron una fuerte pelea, culpándose el uno al otro de la infeliz condición de los hijos. Pero Bertita solo había tenido una indigestión por las ilimitadas golosinas. Días después, Berta, la madre, le pidió a la sirvienta que matara una gallina para la comida. Ella lo hizo, pero los hijos idiotas, al ver tanto movimiento, despertaron de su letargo y se sintieron atraídos al grado que se metieron a la cocina, cautivados por el rojo de la sangre de la gallina degollada. Pero fueron expulsados de ahí. Esa misma tarde la sirvienta se fue a Buenos Aires y Berta, Mazzini y Bertita fueron a dar un paseo. De regreso se entretuvieron en una finca vecina, circunstancia que Bertita aprovechó para desafanarse de sus padres por un rato. Bertita se dirigió a su casa. En el patio trató de brincar el cerco apoyada de un taburete, y entre tanto brinco sus hermanos se sintieron atraídos y se fueron contra ella, tal como la sirvienta lo había hecho con la gallina. La escena final es dramática. Mazzini descubre un mar de sangre en la cocina y lanza un grito. Berta, que ya se había lanzado corriendo a su vez al oír el angustioso llamado del padre, oyó el grito y respondió con otro. Pero al precipitarse en la cocina, Mazzini, lívido como la muerte, se interpuso conteniéndola. ¡No entres! ¡No entres! Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre. Solo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro. Fin del cuento. Para el escritor uruguayo Horacio Quiroga, las primeras y las últimas líneas de un cuento debían tener una importancia similar. En el Manual del Perfecto Cuentista, Quiroga afirma que la primera palabra de un cuento debería estar escrita con miras al final. Las primeras líneas son el gancho para atraer al lector y las últimas representan el cierre, la última imagen con la que se queda este lector. En La gallina degollada, el cuento comienza con una imagen brutal. Todo el día, sentados en el patio en un banco, estaban los 4 hijos idiotas del matrimonio Mazzini Ferraz. Es una frase que nos brinda bastante información, nos brinda tiempo, espacio, características de los personajes y su relación de parentesco. Es un inicio que cumple con la función de atrapar al lector, que lo hace cuestionarse y confrontar su sistema de valores. Uno, como lector, se intriga ante la condición de esos niños, pues son adjetivados como idiotas. También nos hace cuestionarnos acerca del matrimonio y su sentir ante la condición de sus hijos. Quiroga también expone que las frases breves son indispensables para finalizar los cuentos de emoción recóndita o contenida. La escena final de La gallina degollada narra lo siguiente. Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre. Solo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro. La imagen final está compuesta por el dolor de Berta en el momento en que ve a su hija desangrada. Ella es quien se echa los brazos sobre la cabeza por el terror de la escena del asesinato de su hija Bertita, cometido además por sus otros hijos, sus hijos idiotas. Berta se hunde en el charco de sangre con un ronco suspiro, exhibiendo el dolor de una madre por la pérdida de su más preciado tesoro. En La gallina degollada, Quiroga pone ante el lector una crítica al determinismo causal, que consideraba que todo acontecimiento, incluyendo el pensamiento y acciones humanas,
están causalmente determinados por la irrompible cadena causa-consecuencia. Es decir, el pasado afecta el presente y el presente afectará el futuro determinándolo. Para el determinismo causal, todos los eventos son el resultado de leyes naturales y de condiciones precedentes. De ahí que la escena aterradora hacia el final del cuento sea tan significativa. En primer lugar, porque los padres buscaban explicación del estado de sus hijos en las condiciones de su existencia o de su pasado. Por ello tanta violencia al culpabilizar a Berta por su pulmón picado, al grado de que en un diálogo Mazzini, su marido, le dice a ella tisiquilla. O buscar en el pasado del padre, alcohólico de Mazzini, las consecuencias de su podrida descendencia, como dice el texto. En el relato se van fraguando dos líneas narrativas, dos historias que se construyen para después entretejerse. Una, la de los padres y su conflicto por un hijo sano, y otra, la de los hijos idiotas que se van viniendo a menos en el cuidado y atención por parte de los progenitores. Creo que es importante para este comentario detenerme en la escena del crimen porque en ella se sostiene todo el cuento. Para Rodríguez Monegal, al culminar la narración, cuando los idiotas se apoderan de la niña, bastan algunas alusiones laterales, una imagen para transmitir todo el horror. Si nos damos cuenta, las descripciones que se van haciendo no son completas, sino que el lector tiene que irlas completando para ir entendiendo ese terror y esa configuración de la escena. Consideramos terror aquello que causa miedo extremo, aquello que sobrepasa los límites de lo que puede imaginarse como real en nuestro cerebro. Bertita se aterra ante los 4 pares de ojos de sus hermanos, las manos de los idiotas que la toman del pie, le aprietan el cuello y le arrancan el cabello, sus bucles como si fueran plumas. Esas manos que la arrastran por el patio hasta la cocina donde la degüellan dejando un mar de sangre en el piso. Esas manos terminan representando el terror. Esos hijos representan también ese terror que en algún momento también son adjetivados como monstruosos. Horacio Quiroga, en Los trucs del perfecto cuentista de 1925, da un consejo más a los jóvenes escritores. Dice: los cuentos denominados fuertes pueden obtenerse con facilidad sugiriendo hábilmente al lector, mientras se le apena con las desventuras del protagonista, la impresión de que éste saldrá al fin bien librado. Es un fino trabajo, pero que se puede realizar con éxito. El truc consiste, claro está, en matar a pesar de todo al personaje. El asesinato cometido por los hijos idiotas fue motivado no por la voluntad, sino, como el propio texto nos dice, mediante la imitación. Pues los niños, a pesar de su discapacidad intelectual, tenían cierta facultad imitativa ante el color y el movimiento brusco. Los niños imitaron a la sirvienta, pues fueron testigos de la matanza de la gallina. En ese sentido, Bertita se convierte en una nueva gallina degollada. Las figuras infantiles en la literatura y el cine de terror cumplen una función extraordinaria en los receptores, pues con el imaginario que tenemos de ellos cargado de inocencia y gracia, se genera un efecto de choque en el lector, pues resulta que la maldad y la perversión también está en ellos en un aparente letargo. La obra de Horacio Quiroga es un referente para entender las bases del cuento moderno latinoamericano. No pueden dejar de leer los clásicos de Quiroga. Les recomiendo El almohadón de plumas, que es un cuento extraordinario que te hará desconfiar de la almohada sobre la que duermes. Recomiendo también El solitario, un cuento que narra la historia de una esposa obsesionada con las joyas que confecciona a su marido, al grado de perturbar toda la tranquilidad de la pareja. También te recomiendo La tortuga gigante, que es una historia de un hombre y su relación amistosa con una tortuga.
También hay un cuento fabuloso que se llama Las medias de los flamencos, que es un relato fantástico que busca explicar el porqué del color de las patas de los flamencos. Y por supuesto un cuento muy bueno llamado A la deriva, que es la historia de un hombre delirante que ha sido mordido por una serpiente. Quiroga, en la retórica del cuento de 1928, sentencia: mientras la lengua humana sea nuestro preferido vehículo de expresión, el hombre contará siempre por ser el cuento la forma natural, normal e irreemplazable de contar. Les recomiendo también un video en YouTube de mis amigos de Ficción Súbita llamado Sé un perfecto Quiroga con Horacio, el cuentista. Gracias por acompañarme en este episodio de Cuento Luego Existo. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó este podcast, te invito a que lo compartas, y si tienes alguna sugerencia para próximos episodios, escríbeme a luegoexistocuento@gmail.com. Sígueme también en redes sociales, en Facebook e Instagram como Cuento Luego Existo. Te invito a que me sigas en los laberintos de la imaginación, para que podamos seguir existiendo en las palabras. Hasta la próxima.